Bien, verán, para un profesional como yo es una experiencia indiscutible estar en este escenario, ¿verdad? El Teatro Real. Pero además llega un momento muy especial porque vamos a ser testigos de una conversación única moderada por la directora general de Antena 3 Noticias, Gloria Lomana, y de dos personajes que no necesitan presentación, pero que invito a que aparezcan, el señor Jorge Edwards y Antonio Garrigues, dos ilustres testigos de nuestra historia más reciente. Tomen asiento. Gloria, ha venido la jefa. Gloria, No. ¿esperamos una entrevista incisiva? No, con estos dos ilustres invitados yo creo que tenemos la oportunidad de conversar. No, pero vamos a ser muy agresivos, ¿eh? De hacer una conversación serena, pero yo quiero que ambos participen porque los dos son unos estupendos, unos excelentes conversadores, enormes humanistas, amantes de las ciudades. Los dos nacieron en Santiago de Chile, en Madrid, y aunque son viajeros infatigables, siempre vuelven a las ciudades. Bueno, estoy segura que vamos a sacar notas, así que yo me voy ahí detrás a apuntar algunas ideas. Hasta ahora. Hasta ahora, Mónica. Siempre vuelven a las ciudades, aunque, bueno, yo creo que como lugar de oportunidades, como punto de encuentro, pero yo estoy rescatando un texto para, bueno, así como una introducción de Jorge Edwards, que dice que cada vez que salgo de Chile me despido de rincones del barrio bajo de Santiago, de librerías de viejo que parecen catacumbas, de patios de jardines, callejones del barrio de Providencia, y contemplo la destrucción de un mundo señorial, hermoso pero excluyente. Y él dice: aceptemos el cambio con alegría, con agradecimiento, es la única forma de no caer en la decrepitud, en el hielo. Pero cuidemos de que estos cambios no sean a peor, como suele suceder tan a menudo en las sociedades actuales. Y yo digo, no es mal arranque para pensar si lo que hemos hecho, si las ciudades donde estamos, es un modelo que a ambos les gusta. Querría escucharles a los dos y empezamos esta conversación lo más amena posible, dándoles los buenos días, que no me he detenido en eso, agradeciéndoles a todos los que nos están escuchando que estén ahí y dándoles ya la palabra. Don Jorge, ¿puede usted empezar? Sí, ya que le he citado. Yo nací en el centro de la ciudad de Santiago, frente a un cerro donde Pedro de Valdivia, conquistador español, fundó la ciudad. Y sin embargo, me hice escritor y leyendo descubrí que las ciudades tienen bastante mala prensa en la literatura clásica. Todos aspiran a irse al campo, Lucrecio, etc. Después se dice que Caín, después de matar a su hermano, se dedicó a fundar ciudades. Es bastante grave la cosa, una acusación seria. Bueno, en el siglo XVI, en el Renacimiento, Fray Luis de León quiere irse de la ciudad. Después, en el siglo XIX, Baudelaire habla todo el tiempo de huir, y tiene una visión negra de la ciudad. Pero yo pienso ahora lo siguiente. En el Renacimiento se fundaron ciudades, sobre todo en América. Las hicieron muy bien. Cuando Santiago ahora se inunda, que pasa cada rato, lo único que no se inunda es lo que hizo Pedro de Valdivia. En el centro de la ciudad cuadriculada, no se inunda, funciona perfecto. Y no, yo creo que el Renacimiento fue fundador y que ahora nos toca volver a ser fundadores de ciudades modernas, pero hay que hacerlas con mucho cuidado, ¿eh? Porque en Chile hemos hecho algunas innovaciones totales y han sido un desastre. De eso vamos a hablar ahora. Entonces hay que reformar bien. Hay que reformar bien. Y en este foro, además, esta es la idea que sobrevuela en el foro, o sea que es un matiz estupendo para el arranque. Don Antonio. Estuve con Jorge almorzando hace pocos días en un restaurante peruano, porque no encontramos un restaurante chileno.
Lo digo para advertir a los chilenos que tienen que tener algún tipo de restaurantes en esta ciudad, ¿no? Elegí Perú por la cercanía, ¿no? Y la verdad es que lo pasamos muy bien. Con la buena gastronomía, además, que tiene Chile. Y hablamos de muchos temas. El tema este de la ciudad y el campo es un tema realmente importante. Me acuerdo que había una pregunta que parece muy simple, pero que es difícil de contestar, que es a la vista del problemas en las ciudades y la presión en las ciudades. Alguien preguntó un día, ¿y por qué no hacemos las ciudades en el campo? Parece una pregunta fácil, pero piénsenla y verás que tiene su... Así empezaron las ciudades. Que tiene su miga, ¿no? Y tiene que ver con eso, Gloria, porque yo lo primero que me pregunto, antes de que hubiera ciudades no había ciudades. ¿Cuál fue la primera ciudad? Entonces me he ido inmediatamente como todo el mundo y entonces hay una duda tremenda, ¿no? Pero sería bonito saber con ciencia cierta cuál fue la primera ciudad y cómo se produjo ese fenómeno. Pero que la evolución de la ciudad en su conjunto, no se puede considerar como algo tremendamente positivo, no tiene duda. Que la riqueza de las ciudades es importantísima y que ha generado pues, valores culturales y democráticos decisivos, no tiene duda. Pero se ha mencionado aquí el dato de que dentro de nada el 80% vivirá en las ciudades. En Latinoamérica ya es así, de hecho. El 80% sí. Dentro de 20 años vivirá en las ciudades. Y ese dato realmente no puede ser un dato tremendamente positivo, es decir, y después del 80 vendrá el 90, entonces ¿qué pasa? Es decir, ¿volveremos otra vez al campo? Sí. Es decir, tenemos que empezar a pensar el tema. Jorge se planteaba el tema del crecimiento, la creación de nuevas ciudades, ¿no? Como al parecer hizo Caín, que realmente es una historia que habría que investigar con cuidado, porque si es verdad que Caín ya se empezó a dedicar desde aquel momento a la creación de ciudades, algo debe pasar con las ciudades. Pero lo que sí está claro es que, por ejemplo, en China se han creado ya una cantidad de ciudades nuevas, pero realmente increíbles, con 6, 7, 8, 9, 10 millones de habitantes, y hay un anuncio de creación de nuevas ciudades. Luego, por lo tanto, el tema de la relación entre la ciudad y el campo no tiene duda que hay que plantearlo. En primer lugar, porque la gente que emana del campo hacia la ciudad será por algo. Será por algo. Será porque intenta mejorar económicamente, será porque quiere divertirse mejor, será porque cree que en la ciudad hay más espacios y más divertimento. Y luego muchas veces llegan y se les encierra en guetos en donde su vida es infinitamente peor que la que vivieron en el campo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la relación ciudad-campo en este foro, en este tipo de foros, habrá que repensarla críticamente. Claro, pero detrás de la idea del foro está precisamente, usted hablaba, don Antonio, de que hay ciudades en China y tal que tienen 10 millones, pero es cierto que en Latinoamérica las ciudades están ahora comenzando ese apogeo que hemos visto en otros lugares. Es decir, probablemente se podría estar a tiempo de trabajar, que es lo que está planteando, de hecho, la Fundación Ciudad. Es decir, coger ciudades en Latinoamérica que todavía no se han desarrollado y no han llegado a los modelos imposibles, que probablemente sí vemos en otros lugares. Y ahí estaríamos a tiempo. Yo creo que el gran problema es además distinguir entre las ciudades, porque existe la gran ciudad y existe la ciudad mediana. En Chile tenemos el problema de que todo el mundo quiere vivir en Santiago y es imposible. Entonces, es necesario desarrollar un tipo de ciudad mediana en que uno se sienta en contacto con el mundo a pesar de todo. Yo creo que el problema esencial va a estar más o menos por ahí. Ciudades medianas, desarrolladas, cultas, comunicadas y humanas. Y por ahí va. Ahora, yo creo que ahora estamos en una época en que la técnica y el pensamiento urbanístico y arquitectónico permite hacer grandes cosas, pero hay aberraciones fenomenales. Yo no quiero entrar en detalle, porque se enoja la gente, pero hay aberraciones ciudadanas terribles. Por ejemplo, yo tengo una ventana en Santiago que da a la cordillera de los Andes. Y cuando la cordillera de los Andes está nevada, es un gran espectáculo. Yo digo, tengo la mejor ventana del sur de América, más o menos. Pero el 80% del tiempo no veo nada. Veo una nube de smog. Ya. Es lo único que veo. Claro, cuando llueve se despeja y es una maravilla, pero vuelve el smog.
Entonces, ¿cómo? Hay que hacer algo. Porque todo el mundo en Chile toma un automóvil para ir a la esquina. Entonces hay que enseñar a la gente que no ande todo el día en automóvil y que camine. Hay que decirles que caminar hace bien para la salud. Yo soy un gran caminante. Tomo muy poco mi automóvil. Lo tomo el fin de semana para ir a la playa. Dentro de nada más habrá coches Por eso autoconducidos. está tan flamante. Que habrá coches autoconducidos, de modo que no habrá ningún problema con eso. Ya, que serán eléctricos. No. El tema que ha planteado Jorge para mí es importante. Y es que este debate es un debate que tiene que ser multidisciplinar sobre la relación campo-ciudad. Porque, en efecto, estamos en una época en la que todo va a cambiar aceleradamente. Y los cambios tecnológicos y científicos tienen una aceleración que, por ejemplo, la mayoría de la ciudadanía desconoce. La gente no sabe lo que se está produciendo en los avances científicos, en la nanotecnología, en la robótica, en la manipulación genética y en tecnología, pues no te quiero decir. Y por tanto es un momento en que todos los estamentos tenemos que hacernos una reflexión sobre cuál debe ser nuestro protagonismo. Y Jorge ha mencionado el tema de los arquitectos. Esta es una época en la que los arquitectos tienen que empezar a definir y a diseñar el futuro de las ciudades. Y tienen que tener reuniones en donde hablen de estos temas. Y que en general la arquitectura tiene que cumplir un papel en estos temas. Tiene que haber una idea del nuevo urbanismo. Tiene que haberlo. Y me imagino que habrá todo tipo de ideas distintas. Ciudades muy altas, ciudades muy bajas, ciudades medianas. Porque el tema de las ciudades medianas que se ha mencionado, la idea de una ciudad mediana, humana, bien construida, bien definida, es estupenda. Pero en cuanto esa ciudad funcione, empezará la gente a emigrar a esa. Eso démoslo por seguro. La gente no emigra del campo a la ciudad pura y simplemente porque sí, sino porque es que en el campo no tiene nada, o tiene muy pocos resortes culturales y muy poca vida cultural. Y además quiere emigrar por razones económicas. Pero claro, es que ese fenómeno, manteniéndolo permanentemente, tendremos que plantearlo entre arquitectos, entre juristas, entre científicos, entre tecnólogos. Este es un debate en donde una sola mente no puede definir la situación de un problema. Necesitamos mentes multidisciplinares. Claro, es que usted dice, si hay una ciudad que funciona, todo el mundo irá ahí, pero es posible cambiar la mentalidad, el modelo. Hay que cambiar la mentalidad. Exacto. No solo es posible, y no hacerlo en una ciudad, es sino posible en este y caso. además es necesario. Y una cosa que tienen que hacer los arquitectos es hablar con los que no son arquitectos. Eso es. Porque la especialización en arquitectura y hasta en urbanismo es bastante peligrosa. Así que es un problema muy complejo el que tenemos y es un problema que tiene soluciones, pero que exige racionalidad, discusión, apertura de espíritu y desconfianza también de ciertas cosas, porque las soluciones que se han aplicado en Santiago, en mi ciudad, por ejemplo, han sido utópicas y en vez de producir progreso, han producido algunos retrocesos. Eso es lo que hay que cuidar, o sea, hay que abordar el tema con gran amplitud, con una diversidad de opiniones, escuchando mucho, porque los arquitectos en estado puro son peligrosos también. Lo que se hace en la vida política española, vamos, en definitiva. Hombre. Escucharse unos a otros y dialogar permanentemente. Sí, bueno. Y llegar a un acuerdo amplio en este caso para hacer ciudades sostenibles, Hombre, sí. de prosperidad, y yo inteligentes. creo otra cosa. Que después de esos diálogos que dicen ustedes, llegaríamos a esos pactos tan fáciles también que usted ve, pero aplicables hay que a este incorporar modelo a todo de el ciudad. mundo, en eso insisto. Tienen que hablar los sociólogos, que hablan muy poco de este tipo de temas. Tienen que hablar los filósofos, tienen que hablar los científicos. En este tipo de problemas, además, no se puede tener ideas definitivas, ni soluciones definitivas, ¿no? Yo siempre digo que al final de estos debates no se trata de clarificar los problemas, sino de incrementar el nivel de confusión. Y la verdad es que incrementar el nivel de confusión es un ejercicio bueno, La confusión es inevitable, pero la curiosidad es necesaria. Sí. Yo, por ejemplo, creo que las ciudades deberían ser pedagógicas, porque las ciudades tienen un patrimonio que no es físico, que es inmaterial. Por ejemplo, la historia, lo que ha ocurrido en una ciudad. Yo hice la defensa una vez en la UNESCO de Valparaíso como ciudad relativamente moderna, no milenaria, pero que tiene un patrimonio histórico. Rubén Darío inventó el modernismo en Valparaíso con su primer libro. Pierre Loti, el marino francés, estuvo en Valparaíso y tiene novelas que transcurren en Valparaíso.
Y Melville, que es uno de los mejores escritores del siglo XIX, tiene un cuento extraordinario de una rebelión en un barco frente a Valparaíso. Entonces yo defendí esa tesis. Hay que defender los edificios y las calles y los sistemas eléctricos, pero también hay que considerar el patrimonio inmaterial de la ciudad. Los franceses lo hacen bien porque ponen unas plaquitas en todos lados que le recuerdan a uno que ahí vivió, por ejemplo, Baudelaire. Baudelaire vivió en una pieza, una chambre de bonne, que se llama, en 30 metros cuadrados. Invitaba a sus amigos y tomaban hashish ahí. Entonces eso se llamó el Club de la Hashish. Pero esto significa que la imaginación construye ciudades, además de la arquitectura. Apela usted, don Jorge, a la historia. Sí. Y nosotros, España y Iberoamérica, tenemos esta oportunidad, la lengua, como decía nuestro último premio Cervantes, Fernando del Paso. Los que estamos aquí, la mayoría, nosotros, tres por lo menos, yo creo que soñamos en español. Esta es una oportunidad. Hay un modelo también que tendríamos que aprovechar de llamémosle así, un modelo de ciudad pensado en español. Podríamos apelar, encontrarnos también para hacer un puente más robusto entre España y Latinoamérica a través de este modelo en el que estamos pensando de ciudad, en español. Que yo creo que en español, y en España además, hay mucha ciudad intermedia muy atractiva y que se puede, claro, cuando se desarrollan mucho pasan a ser grandes, dejan de ser ciudades intermedias, pero mientras sean intermedias son muy buenas. Le pasa a las personas también que al principio son muy jóvenes y luego, sí, claro, como sabes, van creciendo en edad. Sí, claro. Y no hay otra manera. El tema que tú planteas del puente, por descontado que hay que hacerlo, ¿no? Y que ese puente no tiene duda que el idioma es una clave básica. A mí me gustaría también incorporar el concepto ibero, el concepto de Brasil, porque en España menospreciamos un poco la lengua portuguesa. La lengua portuguesa es una lengua muy importante, una lengua muy decisiva en el mundo. De acuerdo. De hecho, los españoles no hablamos ninguno portugués y los portugueses casi todos hablan español, ¿no? Y ellos saben más de España que nosotros de ellos. Bastante más, eso, ¿no? Es real. Y ese es otro tema que penoso. tendríamos que enfrentar. Y luego está el tema del cual tendremos que hablar también las ciudades, es el incremento de la inseguridad personal, ¿no? En la lista de ciudades más violentas hay una gran mayoría de ciudades latinoamericanas, ¿no? El tema de la seguridad es un tema que hay que empezar a abordar definitivamente. Es decir, no podemos seguir dejando que las ciudades acepten este problema como algo natural e inevitable. Es decir, pareciera como si la violencia fuera así. Hay ciudades en donde no se puede pasear, y todos lo sabemos. Hay ciudades donde no se puede salir a la calle. Y claro, la única ventaja y la única maravilla de la ciudad es pasear por la ciudad, vivir la urbe, y gozarla, y estar orgulloso de ella. El tema de la seguridad tenemos que empezar a abordarlo. Combinado el tema de la seguridad con el tema del terrorismo, que va a ser un tema que nos va a seguir permanentemente, pues tendremos que empezar a hablar de otros muchos temas, ¿no? Yo creo que estamos en una época maravillosa para replantearnos todos los temas de la ciudad de una manera más profunda, más multidisciplinar, más escucharnos. Pero que el tema del idioma es importante, no tiene duda, que en España nunca hemos dado suficiente importancia al idioma, es verdad, pero es que en estos momentos, según todos los datos, es verdad que después del inglés y el español están prácticamente al mismo nivel de conocimiento. Después vienen otros idiomas, como el chino, el portugués, por ejemplo, y que, por ejemplo, el portugués se habla mucho más que el alemán o el francés, quiero decir, por eso insistía en este tema. Y el tema de la comunicación cultural es vital. Esa comunicación existe, es decir, que al final, en una ciudad, el atractivo cultural tiene que ser también otro dato básico, es decir, una ciudad sin cultura es que no es una ciudad, no merece el nombre de Civitas, no merece el nombre de Civitas, sin cultura. Por eso digo yo que las ciudades tienen que ser pedagógicas, porque ayer estuve en el centro Reina Sofía y estuve en una sala mirando pintura y de repente vi un colegio, una cantidad de niñitos que llegaban ahí, la profesora les explicaba y me pareció muy bien. Me pareció que eso tiene que ocurrir. O sea, tiene que haber museos que funcionen. Teníamos previsto, Jorge y yo, cantar una cueca chilena, pero no estamos preparados para eso. No. Sí. Y luego habíamos pensado como idea de progreso aquella maravillosa canción que me ha recordado nuestra
nuestro alcalde de Madrid, Alberto Ruiz de Alardón, que a mí me alegra mucho que esté con nosotros, que eso, aquello de Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Es decir, cómo las ciudades que presumían de tener tranvía acusaban a Santa Marta de que tiene tren, pero no tiene tranvía. Algunas de las ciudades más modernas... ¿Tú te acuerdas de aquella canción, no? Santa Marta tiene tren. Pero algunas de las ciudades más modernas hoy tienen tranvía de nuevo. Eso es. Sí, eso en es. Estados Unidos vi una ciudad, se llama Denver, uno no da nada por Denver. En Colorado, está sí. bien pensada. Sí. Y tiene un tranvía que es gratuito y que pasa por todo el centro. Y no digamos en San que Francisco. no hace ruido porque tiene ruedas de goma. Bueno, aquí lo tenemos en Sevilla, bordeando incluso la catedral. Está muy bien, En claro. Barcelona, por la diagonal. Me parece estupendo. Bueno, estamos solamente ya a 5 minutos de terminar. Ustedes además han puesto muchos deberes a arquitectos, a sociólogos, Eso es. a filósofos, a científicos. O sea que esto le daremos el eco Gente para que sepa pensar, para que sepa pensar. Filósofos. Los he filósofos pueden apuntado. saber pensar, pero no necesariamente. Y alguien que coordine todos estos pensamientos. Muy bien, en esta última reflexión, ¿somos optimistas? Porque cuando estábamos preparados para salir, le he oído decir a don Antonio, esto de que el futuro está en las ciudades no estoy muy seguro. Déjeme unas últimas palabras de optimismo. Aunque no lo crea. Aunque lo crean, porque vamos a trabajar por ese modelo. Aquí estamos para trabajar a partir de ahora en ese modelo. Yo soy, por ejemplo, muy optimista en cuanto a nuestro futuro político, de modo que puedo extender ese optimismo a cualquier tipo de tema sin el menor esfuerzo, ¿no? Es un profundo liberal, un convencido liberal, como ustedes saben. Obviamente que hay que ser optimista con respecto al futuro de las ciudades, pero más que nada porque en algún momento reaccionaremos ante todo este tipo de problemas que hemos ido mencionando y que se han ido mencionando, que es el medio ambiente, la seguridad, los guetos, la creación. Es decir, tenemos que mejorar las ciudades. Es que empeorarlas más es difícil, ¿eh? Realmente que es que inevitablemente vamos a tener que mejorar. Pero que eso requiere un nuevo pensamiento y una nueva actitud, no tiene duda. Y que yo lo que quería es, y no hago publicidad gratuita, que realmente este Foro Iberoamericano de Ciudades y la Fundación Ciudad y la tarea que está haciendo Tomás Vera, esa es la importante, es que este tipo de foros tiene que ser foros de pensamiento. A mí me gustaría de verdad expandirlo para que en los próximos foros intervinieran otro tipo de mensajes y otro tipo de temas, ¿no? Pero que lo lógico es que a través de este tipo de mensajes las ciudades vayan mejorando, yo creo que no tiene duda. Soy radicalmente optimista, de verdad, en serio. Como hemos visto. Yo soy fundamentalmente optimista, a pesar de todo. Tengo mis reservas y tengo mis críticas, pero yo creo que la situación puede mejorar y va a mejorar. Por ejemplo, debe mejorar. Incluso en América del Sur, que es una región del mundo harto complicada, pero yo considero que Buenos Aires está mejorando y que Santiago se está manteniendo y que Lima está muy atractiva hoy día, que antes no era tanto. Ahora hay un desarrollo muy heterogéneo, gastronómico, pictórico, arquitectónico interesante. Y eso pasa en Bogotá, porque ya no hay una guerra civil terrible y no hay la inseguridad terrible que había. O sea que uno puede ir viendo que hay progreso. Hay problemas muy serios, pero hay progreso. Así que soy optimista. Muy bien. Pues sabias palabras, les doy las gracias y además creo que ha sido una enorme oportunidad la que me han dado poder hablar con ellos y estar con usted. Yo les doy las gracias y les pido para ellos un aplauso. Muy bien. Y para ti. Muchas gracias. Bien.